Humanidades enseña otra materia imprescindible, que es análisis del discurso. María Marta ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas con referato, pero además ha publicado varios capítulos en libros prestigiosos de prestigiosas editoriales. Y de los muchos libros que tiene María Marta, señalo 3. El primero de los libros que no pueden faltar en ninguna biblioteca de gente como ustedes que se interesan por estas cuestiones. Uno de ellos es El discurso del saber, prácticas discursivas y enunciación académica, del 2011. Otro texto esencial es Para escribir bien en español, claves para una corrección de estilo, del 2016. Y En busca del español correcto, respuestas breves para dudas frecuentes, del 2018. María Marta, además, es la directora del Centro de Escritura Universitaria, a partir del cual colabora con la correcta escritura de monografías, piezas de difusión, mails, etcétera, de toda la Universidad de San Andrés. Su presentación de hoy se titula Sexismo en el lenguaje y lenguaje inclusivo a propósito del morfema E. Gracias, María Marta, por aceptar la invitación a esta presentación y adelante cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación y por la presencia de todos ustedes hoy. Es un tema, ¿no?, que convoca, ¿no?, la cuestión del lenguaje inclusivo, qué hacemos con él, qué nos pasa, ¿no?, qué nos pasa como sujetos frente a estas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el lenguaje y cómo lo usamos, qué significan, ¿no?, estos usos, en fin. Bueno, así que si me dicen nuevamente, Lía, te pido a ver si estoy haciendo bien. Quiero que se vea una sola diapositiva porque tengo dos pantallas y no sé bien cómo se ve. Si me decís ahora si se ve una sola o si se ven dos. Se ve una sola y muy bien. Perfecto, bueno, fantástico. Bueno, entonces me gustaría, bueno, yo tengo pensado una presentación más o menos de 1 hora, pero por supuesto ustedes me pueden interrumpir si así lo desean, y si no tenemos hacia el final, ¿no?, media horita, ¿no?, algo así, o 40 minutos para preguntas, discusión, o lo que ustedes quieran. Pero por supuesto siéntanse libres de interrumpirme si lo desean. Bueno. Me gustaría comenzar esta presentación con una nota que apareció hace relativamente muy poco, ¿qué día es hoy? Hoy es, ¿qué día es? 8. Hace justo un mes, el 8 de septiembre, no, 2 meses, el 8 de septiembre del 22, una nota que salió en el diario La Nación y que se tituló La Real Academia corrigió a Alberto Fernández por usar la palabra chique. La nota era esta, decía en un fragmento: el miércoles por la mañana, durante el acto de entrega de notebooks en el marco del lanzamiento del plan Conectar Igualdad, Fernández usó la palabra chique. Entre paréntesis, el periodista agrega sic, que quiere decir así en el original, como ustedes saben, para referirse de manera inclusiva a los chicos que les haría entrega de una computadora. Bueno, yo le pondría sic al periodista, ¿no?, porque realmente esa oración está muy mal escrita, ¿no? Debería haber dicho de manera inclusiva a los chicos a los que se les haría entrega o a los que se les daría, ¿no? Bueno, en fin, dejemos por alto eso, pero bueno, la historia es que esta nota que apareció en La Nación continuaba diciendo que este uso por parte del presidente Fernández de la forma o de la palabra chiques había despertado cierto interés en algunos de los usuarios, de los lectores, y que uno de ellos había mandado una pregunta a la RAE. La pregunta decía: el presidente se refiere en su discurso a chique, realmente no lo comprendo, ¿podrían ustedes ilustrarme? Esa fue la pregunta que escribió este hombre en Twitter, a lo que la RAE respondió lo siguiente: el uso de la letra E como supuesta marca de género es ajena al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical
funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos. Bueno, como ustedes ven, la RAE, ¿no?, defiende el uso de lo que se llama el masculino genérico como marca inclusiva para aludir no solamente, bueno, al masculino específico, sino a todos los colectivos formados por hombres y mujeres sin distinción. De tal manera que para la Real Academia, formas como ciudadanos con la X, alumnos con la arroba, jóvenes y jóvenes, como dijo una vez el gobernador de la provincia de Buenos Aires, o diputades, constituyen formas que son inválidas para referir a identidades según la RAE. Sin embargo, como ustedes bien saben, todas estas formas, la X, la arroba, los desdoblamientos, la E, en fin, las formas abstractas, constituyen propuestas cada vez más vigorosas, cada vez más importantes, que buscan de alguna manera mostrar que hay un cierto sexismo, que hay un sexismo en el lenguaje, y buscan precisamente evitarlo, así como también objetar lo que se denomina el binarismo en el lenguaje. Bien, pero empecemos por el principio. ¿A qué se denomina género cuando hablamos de género gramatical en español? Bueno, como ustedes bien saben, el español es una lengua con flexión de género. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es una categoría gramatical que se manifiesta en sustantivos, en adjetivos, en determinantes, ¿sí?, por ejemplo, en los artículos, en los posesivos, etc., y que produce, o sea, esta categoría morfológica de género produce efectos en la concordancia, es decir, que nos obliga a concordar sustantivos con adjetivos y determinantes, etc. El género gramatical de los sustantivos, obviamente, no siempre corresponde con lo que se constituye el sexo biológico del referente. De hecho, en muchos casos, el género gramatical es inherente, es decir, inmotivado, porque se aplica, ¿sí?, de manera como aleatoria y accidental a sustantivos, como por ejemplo, mesa. Mesa es un sustantivo femenino terminado en A, y mapa es un sustantivo masculino terminado en A. O sea, ahí vemos que el género gramatical no tiene, por un lado, nada que ver con el sexo biológico del referente, porque en este caso no hay sexo biológico, pero además no tiene tampoco que ver tampoco demasiado con la terminación, porque tenemos dos formas en A, una masculina y otra femenina. En cuanto a los seres vivos, ¿sí?, los seres animados, bueno, es cierto que muchas veces el género gramatical permite reflejar gramaticalmente el sexo del referente, sobre todo cuando se trata de los animales superiores o domésticos, ¿sí? O sea, nosotros distinguimos perro, perra, león, leona, pero no distinguimos, por ejemplo, cien pies, ni lagartija. Lagartija no nos importa mucho si es femenino o masculino, no distinguimos ahí, el género gramatical no permite distinguir el sexo biológico, pero sí lo hacemos con los seres animados superiores o con los animales domésticos. Muy bien, ¿cómo se materializa esta, o qué marcas son más frecuentes o habituales en el español para marcar el género en estos seres animados? Bueno, en primer lugar, el español lo que hace es mostrar esta marcación de género mediante lo que se llama la morfología, ¿sí? O sea, los morfemas, esos elementos, esos sonidos que están relacionados con significados, esos signos que juntan significante y significado, esos son morfemas de género que pueden mostrarse o bien mediante, digamos, mediante procedimientos diversos, o bien derivativos, como por ejemplo duque, duquesa. Ahí lo que tenemos es una
variación en esa, o podría ser actor-actriz o sacerdote-sacerdotisa, o sea, distintas terminaciones, lo que tenemos es morfología derivativa, o bien mediante morfología, lo que se llama flexivo, ¿sí? O sea, el caso de la A como marca de género femenino, y luego tenemos, o bien, el masculino señalado con O, como en el caso de niño, niña, o bien sin marca, porque el león, por ejemplo, no tiene marca. La que tiene marca es el femenino. ¿Sí? Esto es lo que sé habitualmente, o en profesor, profesora, la terminación OR, no tiene una marca de masculino específica, tiene sí el femenino en A. Como también marcamos el género en los seres animados mediante lo que se llaman los sustantivos heterónimos, es decir, palabras con raíces distintas, o sea, podemos indicar yerno, nuera, o bien caballo, yegua, ¿sí? Tenemos distintas palabras para indicar la diferencia de género gramatical asociada, en estos casos, a sexo biológico. También los sustantivos epicenos, esa es otra forma que tiene el español para marcar la diferencia de género. En este caso se trata de sustantivos que son idénticos y que distinguimos mediante un agregado del tipo macho-hembra, para el caso de los animales, como por ejemplo tortuga, la tortuga, bueno, salvo en el caso de la Manuelita, la canción de Mariana Walsh, que tenía el tortugo, la tortuga no tiene un masculino, o sea, lo que tenemos es la tortuga femenina, la tortuga macho y la tortuga hembra, ¿sí? En el caso de las personas, tenemos sustantivos epicenos como víctima, personaje o persona, y que distinguimos mediante el agregado de sexo femenino o de sexo masculino. Y finalmente, otra cuarta manera en que el español resuelve, digamos, las marcas de género en seres animados es en el caso de los sustantivos comunes en cuanto al género. Es decir, son sustantivos que son siempre constantes y que marcan la diferencia de género mediante el artículo. Entonces, él o la estudiante, él o la dentista. Muy bien. Pero esta variación en género, que como ustedes ven tenemos varios recursos, ¿no?, en la lengua para marcar el género gramatical coincidente, ¿no?, con el género, con el sexo biológico del referente, esta marcación no siempre se verifica, no siempre se cumple, sobre todo cuando se trata de profesiones y cargos importantes. ¿Sí? Así, por ejemplo, acá les traigo algunos ejemplos muy recientes, de diarios publicados, bueno, este es del 29 de diciembre del año pasado, dice en el diario online elmundo.es, la médico objetora de conciencia que no quiere tener asma, etc. Bueno, el médico, ¿sí?, la palabra médica está aceptada y reconocida como variante femenina de médico desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, pero el diccionario panhispánico de 2005 ya lo da, dice, no debe emplearse el masculino para referirse a una mujer, debe ser la forma que adecuada es la médica. Otro, Bernie. Esto publicado el 2 de septiembre del 22, hace un mes y medio, dijo, la vicepresidente tiene una custodia que es muy sólida y firme, etc. Nuevamente, es cierto que presidente y vicepresidente pueden funcionar como los últimos que vimos, ¿no?, como comunes en cuanto al género. Y es aceptado el presidente, la presidente. Es cierto que esto es así, pero como dice el diccionario panhispánico de 2005, vuelvo a repetir, el femenino presidenta ya está consolidado. Sin embargo, ¿no?, recurren estas formas
como, bueno, medio retrógradas, ¿no? En los que vuelve a aparecer el masculino, la forma esta que no visibiliza a la mujer. Fíjense que en el caso de presidenta, es importante ver esto, porque bueno, a veces yo escuché en la radio una vez que estaba mal decir presidenta, porque presidente significaba presidir un ente, lo cual es una barbaridad absoluta, porque no tiene nada que ver con ningún ente presidente. Esto son formas, derivan, ustedes saben, en español deriva del latín, esto es una forma del participio presente del latín, del verbo praesidere, que significa presidir, estaba el participio presente, praesidens, presidentis, que derivó en español en presidente. ¿Sí? O sea, significa él o la que preside. Eso no tiene nada que ver con un ente. O sea que era una barbaridad decir eso. Pero bueno, todo sirve para justificar el no empleo de la A. Ese es el punto, ¿no? De las cuestiones que estamos viendo de estas formas no sexistas en el empleo del lenguaje. Bueno, en este caso, entonces, en el caso de presidenta y de vicepresidenta también, bueno, hay que saber que la palabra presidenta está en el diccionario desde 1803, es decir, no es algo nuevo. Sí, sin embargo, fíjense la reticencia, ¿no? Cómo, ¿no? Ciertos sectores, ciertas personas se resisten al empleo del femenino, a pesar de que están reconocidas, o sea, cuando se justifica, bueno, que no sé, que la E, por ejemplo, es inválida porque la RAE no lo reconoce, no toman en cuenta no que está en la RAE esto, no es que está en mi diccionario particular, está en la RAE desde 1803. Bueno, otro ejemplo, está tomado de un diario. Ahora la juez Capuchetti, no sé si la recuerdan, es la que está a cargo, ¿no?, de todo el atentado contra Cristina Kirchner, aparece la juez. Bueno, nuevamente, por su terminación es cierto que juez es común en cuanto al género, es decir, la juez, el juez. Pero dice el panhispánico, nuevamente, es 2005. Son muchos años, son 12 años que ya tenemos esto. El diccionario panhispánico pertenece, ¿no? Es una de las publicaciones de la Real Academia, junto con las academias de la lengua americanas, o sea que es bien panhispánico. Bueno, dice que se usa también en el nivel culto el femenino específico. Pero fíjense que los usos, esto que estamos diciendo, sexistas, ¿no?, del lenguaje, también se manifiestan en otro tipo de estructuras y expresiones lingüísticas que también, ¿no?, oscurecen o a veces perjudican o denigran incluso a la mujer. Fíjense estos casos que son los duales, lo que se llaman duales aparentes, ¿no? Ese hombre es un zorro, significa que es astuto, esa mujer es una zorra, no tiene que ver con la astucia, sino con los malos hábitos sexuales, ¿sí? O sea, es una mujer, una prostituta, una mujer de la calle, una zorra. Lo mismo un hombre público, una mujer pública, un hombre de la calle, una mujer de la calle, un cortesano, una cortesana. Fíjense, ¿no?, que el pasaje al femenino, el que no es un dual, o sea, no es el femenino de ese masculino, sino que hay un cambio, una incorporación de un significado sexista. Otros ejemplos, fíjense, el caso de sargento, los cargos militares. Un sargento es alguien que tiene una cierta jerarquía dentro de la escala militar, una sargenta es una mujer mandona. ¿Sí? Fíjense el cambio de significado que hay ahí. O es un general o un coronel comparado con es una generala o una coronela. En este último caso, me importa mostrarles que generala y coronela aparecen en el diccionario como, digamos, sustantivos que aluden a las mujeres de los generales y de los coroneles, ¿no? Ese es el significado que aparece en el diccionario. Aun cuando, bueno, y no, digamos, ¿por qué no se utiliza el término general? Bueno, al menos en la Argentina no aparece. Bueno, porque no hay mujeres que han llegado, o sea, porque todo esto tiene que ver con el acceso de la mujer a estos cargos, ¿sí? ¿Por qué hay tanta lucha con jueza o con presidenta? Porque tiene que ver con la historia, ¿no?, del acceso de la mujer a las profesiones y a los cargos. En el caso de generala, bueno, en el caso de la Argentina, no, según creo, no ha habido casos en los que una mujer llegó a ese
no sé cómo se llama, escalafón de la carrera militar. Pero no estaría mal que se la nombrara, si así fuera, si así llegara a ese cargo, generala, porque de hecho existe el término generala, es una de las advocaciones de la Virgen, en el caso de Argentina, reconocida con el grado militar de general. A la Virgen, creo que es a la de Luján, una de las advocaciones de la Virgen, es generala del ejército argentino. O sea que el término existe, ¿sí? Existe y con el sentido, ¿no?, de alto mando. O sea que si una mujer accediera a ese cargo, no sería desatinado incluir ese término como posible, porque sería reconocer el estatus, digamos, genérico de ese cargo, ¿sí? Bien. El sexismo del que estamos hablando, entonces que hasta ahora vimos que se manifiesta en cargos o en estos duales aparentes, también se ve en lo que se denominan vacíos léxicos, ¿sí? Hay muchas virtudes que se relacionan con lo masculino, sin correlato femenino, como por ejemplo la caballerosidad o la hidalguía, y hay caracterizaciones negativas que se aplican a mujeres, ¿sí? Esto es lo importante, por eso no sería nada raro que hubiese caracterizaciones negativas aplicadas a la mujer. Lo que pasa es que no tienen correlato masculino, y ahí es donde está el sexismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gata Flora. No existe el gato Flora. O no existe Doña Rosa. Bueno, Doña Rosa por suerte ya no se la utiliza más, pero los que son más grandes recordarán que se hablaba en la televisión, no sé si lo acuerdan, vos Daniela y Nivaldo ni sabés qué, pues sos muy jovencita, pero había un programa en los años 80, 90, que se llamaba Tiempo Nuevo, que dirigía o conducía un periodista que se llamaba Neustadt. Y él siempre decía, bueno, explíqueselo, decía a los políticos que entrevistaba, explíqueselo para que lo entienda Doña Rosa. Doña Rosa, no decía don Pedro, decía Doña Rosa. ¿Quién era Doña Rosa? Esa mujer ignorante ama de casa que solo mira la televisión. ¿Sí? Bien, ese no existía el correlato masculino. Bueno, la mosquita muerta, esa sí la conocen, no existe un mosquito muerto. ¿Sí? Bien, ¿dónde más se verifica este uso sexista del lenguaje? Bueno, los que se denominan usos asimétricos. Por ejemplo, en los tratamientos. Existe señor, señora, señorita, pero no existe señorito. ¿Sí? Con el sentido que tiene, no como masculino de señorita. También el uso condescendiente del artículo delante de los apellidos, por ejemplo, la Bullrich. La Bullrich, la Carrió, ¿sí? Es muy común, pero no existe el Fernández. ¿O ustedes alguna vez escucharon el Fernández, el Kicillof, el Moyano? No. ¿Sí? O sea, bueno, ahí ven un uso despectivo en el español de Argentina, porque esto no es así en el español de Chile, por ejemplo, donde es habitual el empleo de los artículos delante de los sustantivos propios. Ustedes se acordarán, vuelvo a Daniela chiquita, no se acuerda, pero bueno, Menem, que fue un presidente de los años 90, se casó con una chilena que era la Boloco, y la Chechu, no me acuerdo, la Chechu, ¿no? Es decir, los chilenos se llamaba Cecilia. Bueno, en Chile es muy frecuente el uso del artículo delante de los sustantivos, la Chechu, el Rolo, ¿no? Bueno, pero en español de Argentina no. Ahí es una marca, o sea, depende de las variedades, por supuesto. Estoy hablando del español de Argentina. En este caso, decir la Bullrich, pero no el Fernández, es una marca de sexismo. Lo mismo ocurre con, decimos, referido a otros personajes políticos internacionales, decimos la Merkel, pero no decimos el Macron. ¿Sí? Bien, también la cuestión de los nombres de pila. Esto también es interesante, ¿no? O sea, tenemos Cristina, Lilita, no sé, no me acuerdo, Graciela, ¿no? Nombres de pila para mujeres políticas,
Y si bien es cierto que el kirchnerismo ha empezado a hacer uso, y luego también el macrismo, ¿no? Con estas cuestiones más de acercamiento al pueblo, de utilización de los nombres de pila, como Axel, Alberto, Mauricio, ¿cómo se llama la reta? ¿Cómo es? No me sale el nombre. Bueno, el que sea. Horacio, sí, que aparecen esas formas. Fíjense que en general a los hombres políticos se los denomina por el apellido. Hay como una tendencia, no digo que sea 100% a las mujeres por el nombre de pila y 100% por el nombre de apellido a los hombres, pero hay, ¿no? Ha ido creciendo. Lo que ha ocurrido en estos últimos años es un crecimiento del nombre de pila para los hombres, pero empezó con los nombres de pila de las mujeres. Ahí hay un uso condescendiente, ¿no? De que a las mujeres se las trata por el nombre de pila. Bien, perdón, ahí estaba lo de Santilli, etc. Bueno, ¿qué más? ¿Dónde más podemos ver? ¿En qué otros lugares podemos ver el sexismo? Bueno, en los estereotipos en las frases estereotípicas que perpetúan, ¿no? Estos estereotipos de género, como por ejemplo los hombres no lloran, o las mujeres son el sexo débil, esas frases que nos constituyen, porque hemos vivido en esas frases, ¿sí? Nos parecen naturales, por eso son estereotípicas, que perpetúan esos estereotipos de género, y que se muestran también en frases en las que hablamos o quedan estereotipados roles asignados a hombres y mujeres. Entonces, cosas del tipo, los hombres ayudan en la casa. ¿Qué estamos hablando? ¿Sí? O sea, bueno, no hace falta ni que explique. O los funcionarios asistirán acompañados de sus esposas. ¿Qué pasa? O, por ejemplo, ¿no? En los pares profesionales, esto es muy llamativo, que decimos médicos y enfermeras, o pilotos y azafatas, cuando bien sabemos, en el caso de la medicina, en la Argentina, en los últimos años, justamente porque está mal paga la medicina, hay más mujeres que hombres que se han recibido de médicas, ¿sí? Y sin embargo seguimos repitiendo médicos y enfermeras, porque hay una jerarquía, por supuesto, profesional entre médicos y enfermeras. Bueno, en todos estos aspectos, ¿sí? Estamos viendo el sexismo. Bien, ¿qué más? ¿En qué otros lugares lo vemos? Bueno, en pares de palabras, que como dice, bueno, una lingüista, Bengoechea, dice, bueno, no se dicen de otra manera porque supuestamente suenan mal, como hombres y mujeres, padre y madre, hijos e hijas. O incluso, fíjense, en cómo aparece reproducido esto en el diccionario. Los diccionarios, cuando tienen femenino y masculino, empiezan por el masculino. Abuelo, abuela, hijo, hija, ¿sí? No dice hija, hijo, que sería quizás la forma alfabética de un diccionario, porque hija, la A está antes que la O. Sin embargo, aparece la forma masculina. Entonces, en todos estos casos, como ustedes ven, el orden no es el orden alfabético, sino un orden social, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, entonces, esto es la situación, ¿no? Esto ha causado, ¿no? Impactos, movimientos, ¿sí? Repercusiones. Y hubo una serie de planteos en torno a lo que se llama el uso no sexista del lenguaje en español. Estos planteos, en realidad, tienen bastante larga data. El primero que se puede mencionar, aunque les parezca mentira, es de 1976. Este hombre, García Meseguer, escribe un artículo en Cambio 16, en el año 76, en el que promueve la utilización de la E para casos en los que no se sabe cuál es el género. Entonces dice, por ejemplo, los anuncios en los periódicos pidiendo, no sé, cocineres, abogades o secretarias tendrían que estar inscritos en E, porque justamente me da lo mismo que sean mujeres u hombres. En ese momento era solamente esa era la distinción que se tenía en cuenta. Pero propone en el año 76 el uso de la E como marcador de género común. Ha habido, a comienzos del siglo, bueno, a fines del 20 y comienzos del 21, toda una serie de manuales y de guías
para el uso no sexista del lenguaje, institucionales, ¿no? En universidades, en ministerios, o sea, de tipo gubernamental o académicos, ¿no? Muchas universidades han publicado guías, tanto en la Argentina como en España, como en otros países de América, en Perú, en Chile, en México, en Uruguay, ¿sí? Muchos manuales que justamente ponen de manifiesto estos empleos sexistas del lenguaje y buscan cómo atenuarlo o tratar de solucionar estos empleos. Pero el hito, digamos, más importante, si ustedes quieren, en esta cuestión, es este informe Sexismo Lingüístico y Visibilidad de la Mujer, que seguramente ustedes recordarán, que se publicó en el año 2012, publicado por un gran lingüista, Ignacio Bosque, referente, ¿no?, de la Real Academia Española, pero que, bueno, en su texto, bueno, él analiza en este texto todos esos manuales y guías, ¿no?, para el uso no sexista del lenguaje, y critica mucho estas guías, bueno, ahora vamos a ver por qué, y eso despierta una polvareda, ¿no?, de críticas, ¿no?, de respuestas acaloradas a favor y en contra de este informe de 2012, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la posición que defiende la RAE? Bueno, a través de Ignacio Bosque. Bueno, precisamente lo mismo que responde la RAE en ese tuit que vimos al principio, ¿no? La RAE defiende el uso del masculino genérico porque los sustantivos masculinos, dice la RAE, no solo se emplean para referirse a los individuos de ese sexo, sino también en contextos apropiados para designar a la clase que corresponde a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexo, ¿sí? Se basa para eso en un criterio lingüístico central, y que es que la lengua es un sistema económico de expresión, y entonces si existe esa forma, y hay una forma que es no marcada, que es el masculino, bueno, es esa la que debe utilizarse como genérica. Esta es la posición de la RAE. Es cierto, como dice Bosque, que el masculino, este masculino genérico, evita duplicaciones superfluas. Y el mismo informe de Bosque del sexismo lingüístico da como ejemplo un fragmento, acá lo tienen, un fragmento de la Constitución venezolana, que dice: solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, magistrados o magistradas, bueno, sí, o sea, llega un momento de una, pudredumbre, ¿no?, por tanta, ¿no?, explicitación que, bueno, que cansa, que agota, que parece redundante además, ¿sí? Entonces, es cierto que el masculino evita estas duplicaciones superfluas, pero me parece que es importante tener en cuenta que la existencia, ¿no?, de esta especie de identificación, mejor dicho, no identificación que se ha hecho a lo largo del tiempo entre lo humano universal y lo varonil particular, hace que el masculino genérico no sea tan genérico, ¿sí? Fíjense, esto es un regalo para Lía, que la tengo ahí, la especialista en arte que me enseña tantas cosas, El hombre de Vitruvio. ¿Qué se dice de este hermoso, que es chiquitito, ¿no?, pero es absolutamente fascinante este dibujo de Leonardo? Bueno, se dice que es el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. Bueno, no sé si ven, pero ahí queda totalmente oculta e invisibilizada la mujer. Y se naturaliza esa ausencia. O sea, cuando vemos esto y decimos, bueno, este es el cuerpo humano, es el cuerpo del hombre, ¿sí? O cuando decimos el hombre desciende del mono, o el hombre llegó a la luna, cuando decimos estas cosas que nos parecen, bueno, genéricas, estamos como identificando, ¿no? O sea, se nos hace un corrimiento entre lo particular masculino a lo universal humano, pero en realidad
el universal humano no es tan universal humano porque estamos viendo a un hombre, ¿sí? Pero no solo eso, fíjense que el masculino genérico puede dar lugar a lo que se denominan saltos semánticos, ¿sí? Por ejemplo, cosas como, ahora tengo un ejemplo, los nómadas se trasladaban con sus enseres, mujeres y niños. Fíjense que ahí nómadas parece ser el humano universal. Sin embargo, ¿qué entendemos después? Que se trata de los hombres solamente, ¿sí? O cuando decimos cosas como un ejemplo que da una lingüista que dice a los ingleses les gusta el té y también las mujeres rubias. ¿Sí? Fíjense, nuevamente, ¿no? Hay como un camino así como tenue entre el universal y el específico, ¿sí? Entonces este genérico tiene sus problemas. Esto es lo que quiero que veamos. No es que es fácil, que es así, que no hay ningún problema. Hay problemas con el genérico. Bueno, como ustedes saben, bueno, Ferdinand de Saussure, que es como el padre de la lingüística, un lingüista de fines del siglo XIX, principios del XX, muere en 1913 o 10, algo así, Saussure. Este autor dice, la lengua es arbitraria. ¿Qué quiere decir eso? Que las lenguas digamos, lo que dice Saussure es que hay como una sustancia semántica, todos los significados y un montón de sonidos. Y lo que hacen las lenguas es hacer cortes aleatorios. Entonces juntan pedazos de significado con pedazos de sonidos. Eso es un signo lingüístico, que es totalmente, el corte ese es arbitrario. No hay una relación entre el sonido buey, ¿sí? Y el animal buey, ¿sí? Se unió esa sustancia semántica relacionada con los bueyes y el sonido buey y dio eso. Eso explica por qué, dice Saussure, de un lado de los Pirineos se dice buey y del otro lado se dice bœuf, ¿sí? Bien. Ahora, aunque no haya, esto es cierto, aunque no haya una correspondencia directa entre la realidad y el signo lingüístico, esto que acabo de explicarles, es cierto que, como dice Bengoechea, sí lo que nos ocurre es que lo que hay es una correspondencia entre los signos que empleamos efectivamente y las imágenes que se crean en nuestra cabeza por la utilización de esos signos. Entonces, ella da el ejemplo de este par, terroristas asesinos y luchadores por la libertad del pueblo. Bueno, el referente es el mismo, pero unos u otros signos nos construyen en la mente representaciones distintas de ese referente, ¿sí? Entonces, se trata de dos conceptualizaciones distintas que crean en nuestra mente imágenes diferentes de esa misma realidad. Lo mismo, dice Bengoechea, ocurre si decimos los periodistas o los y las periodistas. O si decimos los profesores y las profesoras. ¿Sí? Construimos, o sea, el hecho, ¿no?, de decir los y las presentes nos construye en la cabeza una representación distinta de si decimos los presentes. Esta, no sé si a ustedes les ha pasado, pero toda esta discusión, ¿no?, porque ¿para qué ha servido todo esto? Que a mí me parece fascinante. Y es que ha servido para, entre otras cosas, para visibilizar algo que dábamos como, que era normal decir, estimados estudiantes. No sé a ustedes qué les pasa, pero yo ya no puedo escribirles a mis estudiantes cuando les mando un mensaje por el campus virtual, estimados estudiantes. Siento que no estoy diciendo lo que quiero decir. Porque yo me quiero referir a las chicas y a los chicos que son estudiantes míos, ¿sí? Entonces, yo utilizo la barra, otros utilizarán la X, otros utilizarán la Y, bueno, en fin, cada uno utilizará la X, otros seguirán utilizando estimados estudiantes. Está bien, todo está bien, pero tiene que ver con cómo uno, ¿no?, visualiza ese referente, ¿sí? Eso es lo que está en juego acá, cómo la lengua permite hacer visibles las diferencias, ¿sí? Bueno, entonces, llegados a este punto, cabe preguntarse si efectivamente el masculino es genérico, ¿sí? Si es realmente genérico, como dice la Real Academia. ¿Sí? Bueno, para muchas corrientes lingüísticas, bueno, sobre todo las procedentes, ¿no?, de los ámbitos de los estudios feministas, el lenguaje
es un poco fuerte decir esto, yo creo que son los usos del lenguaje, pero bueno, dicen estas corrientes, el lenguaje es androcéntrico. ¿Qué quiere decir? Que se adopta la perspectiva masculina como modelo universal, y ¿cuál es la consecuencia de eso? Que, bueno, se invisibilizan todo lo que tenga que ver con el género femenino y con las otras diversidades o opciones de género distintos. Entonces, ¿qué soluciones se han propuesto? ¿Qué opciones frente a esto, digamos, porque el español es una lengua con género, este es el punto central, que es una de las grandes diferencias con el inglés, por ejemplo. Ustedes comparen con el inglés. El inglés es una lengua que tiene una morfología de género escasísima. Los sustantivos no tienen género, ¿sí? O muy pocos, digamos. ¿Dónde hay género? Bueno, en los pronombres. Tengo he, she, it. Pero no tengo, no hay, bueno, incluso fíjense que acá hay chat, a ver, ¿están preguntando algo? ¿Me pasa lo mismo? Con estimado participante en los programas ejecutivos. Claro, que uno dice, bueno, hay participantes mujeres, exactamente. Uno siente, ¿no? No sé, está en el chat. Y Daniela dice, lo recuerdo. Pero bueno, debe ser lo de Neustadt. Lo de Neustadt, sí. Bueno, ¿dónde estaba? Me perdí. He, she, or it. Claro. Fíjense que también, gracias, Lía, que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nos referimos, una vez di una charla semejante frente a directores de escuela en la universidad, y bueno, uno de los problemas que tenían muchos de los directivos es que a veces tenían que mandar mensajes o notas a la familia de los chicos o de las chicas de la escuela de la que eran directores. Y bueno, claro, todo un problema, ¿no? Porque a diferencia, ¿no?, del inglés, bueno, tenemos otros problemas, pero bueno, el inglés tiene una palabra distinta para padre, madre y padres. Nosotros decimos padres, o sea, el plural es el masculino, ¿sí? En inglés es otra palabra, es parents. O hermanos, nosotros decimos hermano, hermana, hermanos. O sea, usamos el plural, para el plural nos referimos con la O, como si fuera el masculino. En inglés es siblings. O sea, tienen muchas menos dificultades que nosotros en inglés para ser menos sexistas. En el español se nos cuela por todas partes esta cuestión, bueno, y lo que decía de los directores, bueno, cómo hacer con las familias monoparentales, con las familias no ensambladas, cómo dirigirse, en este caso, que no son progenitores necesariamente, bueno, es todo, cómo nombrar, cómo escribir una carta, ¿no? Bueno, quizás la mejor forma es estimada familia, ¿no? Quizás, para todas estas cuestiones. Bueno, pero sigamos a la cuestión del androcentrismo. Entonces, el problema, ¿no?, del androcentrismo es que toma a los varones como medida de todas las cosas, ¿sí? El cuestionamiento que uno podría hacer aquí es si realmente podemos decir que el lenguaje es androcéntrico, o si ciertos usos lo son, ¿no? Bueno, me parece que esa es una pregunta válida para hacerse. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces frente a bueno, empezamos tarde, ¿no? Así que sigo. Frente a esta situación, ¿no?, de uso sexista. Bueno, opciones distintas para lograr una utilización más inclusiva. El primero es el desdoblamiento, es decir, utilizar cosas como señores y señoras, damas y caballeros, que de toda la vida se han usado. Entonces podríamos decir, no sé, profesores y profesoras, diputados y diputadas, bueno. ¿Qué dice la RAE? Bueno, que a veces esto resulta artificioso, que complejiza, que es un circunloquio innecesario. Es cierto que es el caso, ¿no?, de la Constitución venezolana. Es este el caso. Pero bueno, podemos utilizarlo, ¿no?, en algunos casos para ser más inclusivos, ¿sí? Bueno, la RAE, como ven, no lo acepta. Los desdoblamientos le resultan circunloquios innecesarios. Otras propuestas para un lenguaje menos sexista, además de los desdoblamientos, la inclusión de la barra, que es mi opción. Yo pongo barras.
¿sí? O paréntesis, estimados / estudiantes. Bien, ¿qué más podríamos usar? Sustantivos abstractos o colectivos, como por ejemplo la dirección de la escuela, la ciudadanía, la familia, el estudiantado, etc. O sea, formas que no tienen flexión de género, ¿sí? Que son sustantivos abstractos y que permiten, en este caso, no solo permitir la no invisibilización de las mujeres, sino también de otras opciones sexogenéricas. Pero bueno, hay problemas también con esto, porque no siempre los sustantivos abstractos o colectivos refieren con claridad al colectivo del que se trata. Fíjense que no es lo mismo decir los profesorados que mi profesorado, perdón, los profesores o mis profesores que el profesorado, o decir la niñez para referir a los niños y niñas, ¿sí? O sea, hay problemas muchas veces con estos sustantivos colectivos. De hecho, en el caso de niños y niñas, ustedes saben, actualmente está funcionando bastante bien el término infancias, para referir de manera colectiva o abstracta al colectivo de niños y niñas, ¿sí? Bueno, hay que buscar estas formas que son menos sexistas, justamente. ¿Qué otras formas podemos usar? Podemos usar, por ejemplo, para evitar el empleo más sexista, en lugar de el pronombre uno, cuando uno se despierta, que tiene marca de género, podemos usar la primera persona del plural, cuando nos despertamos, por ejemplo. O bien podemos usar pronombres relativos sin marca de género, en lugar de decir el que quiera venir, quien quiera venir, o los que quieran hacer tal cosa, quienes quieran hacer tal otra. ¿Sí? O sea, tenemos opciones menos sexistas. ¿Qué otras opciones? Omitir el determinante cuando es posible, porque ustedes saben, el español es una lengua que exige que el sujeto que es, bueno, el que concuerda con el verbo, tenga determinación. No es posible en español decir, presidentes se reunieron no sé, ayer en el Congreso. No se puede. Tenemos que decir, los presidentes se reunieron, presidentes de tales lugares se reunieron, aquellos presidentes, algunos, tengo que determinar, ¿sí? Pero en lugar de determinarlo con un artículo, por ejemplo, puedo utilizar otra determinación del tipo de distintos medios. Acudieron periodistas de diferentes medios, ¿sí? O sea, determino con otro tipo de marcación, en lugar de con un artículo que efectivamente me obliga a poner los y las. ¿Qué más? Con los epicenos, ¿no? En lugar de asociación de sordos, asociación de personas sordas. Estructuras genéricas, el cuerpo docente, los integrantes de la cámara baja, en fin, elementos que nos permiten, ¿no? Evitar las formas en masculino, ¿sí? Que sería el masculino genérico. ¿Qué otras formas más? Bueno, formas más inclusivas y más creativas en los últimos años han surgido con la X y la arroba, ¿sí? Entonces, alumx, o, no sé, no se pueden pronunciar. Efectivamente, este es el problema de estas formas. La RAE rechaza esta forma, ¿no? Bueno, perdón, lo que dice ahí, que las formas marcan, precisamente son más inclusivas que todas las que vimos, porque marcan un rechazo del sistema binario, ¿sí? Masculino-femenino. Esto es lo que hacen estas formas, ¿sí? O sea, permiten la referencia a las personas que no se identifican ni como mujeres ni como hombres, o que no lo hacen siempre igual, ¿sí? Pero tienen un problema, como todas las otras formas que vimos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de estas? Es que no son pronunciables y que solo están limitadas a la escritura, no las podemos decir estas formas. Entonces, ¿qué ha ocurrido como posibilidad de solución frente a estas formas? Bueno, el uso de la E, ¿sí? Bueno, fíjense que la E, esta que aparece en chiques o les propietarias, ese tipo de cosas, la E, es interesante ver esto, que también es una marca de masculino. La E es masculina, ¿no? Fíjense, ahí les puse 3 ejemplos. En los demostrativos tenemos esta, esto, con E, es la forma masculina, ¿sí? Y también la tenemos en algunos, la E como marca de género masculino, en cuestiones de marcación de género gramatical respecto del sexo del referente. Elefante
es masculino, es elefanta la que es femenino. Y lo tenemos también para seres humanos, amigote. El amigote, un amigote es un hombre, o sea, la E y un amigote es una mujer. ¿Sí? La E es una marca de masculino. Es cierto que también tiene un empleo, esta E, como el masculino genérico, igual que el masculino genérico, en adjetivos de una sola terminación. Inteligente es genérica, puede ser tanto una mujer como un hombre, ¿sí? Bueno, pero evidentemente la E, estos usos, ¿no? De la E como masculino, como genérico también, parece, ¿no?, menos notoria, menos evidente, que es una marca de género masculino. De alguna manera en nuestra cabeza no funciona como un masculino, ¿sí? Y de hecho tiene muchas ventajas, además de que no la tenemos visualizada como masculino, es pronunciable con respecto a la X y a la arroba, y tiene la gran ventaja de que ya existe en el español como marca de género, y digamos, como no marca de género, como igual en cuanto al femenino y al masculino, en el pronombre de objeto indirecto. Ustedes piensen que el objeto directo, no sé si se acuerdan, los pronombres son lo y la, entonces lo vi, la vi, si es María o si es Pedro, pero le dije a María y le dije a Pedro. Si el le y el les, o sea, el pronombre de objeto indirecto, tiene la E esta, inclusive. O sea que es buena, o sea, en ese sentido, como que se adapta bien. Esta E tiene muchas ventajas porque se adapta bien a la morfología ya existente del español. Pero tiene también, como todos los demás casos, problemas. Primero, implicaría un tercer género, ¿no es cierto? Si lo utilizamos como tercera, o sea, masculino o femenino, y la E como tercer género gramatical, un neutro o como queramos llamarlo, o una E inclusiva, porque no es un neutro, ¿sí? Puede ser marca de inclusión. Pero el problema que tiene, si lo incluimos como tercer género, es que nos obliga, de hecho, a poner en cuestión todo el sistema de flexión genérica y, por lo tanto, de la concordancia. Recuerden que el género es un problema morfológico, pero que tiene impacto sobre la concordancia, ¿sí? O sea, yo pongo O A, está bien, pero no es solamente eso, tengo que concordar después con los adjetivos, los pronombres, los determinantes, es decir, no me aparece solamente en el sustantivo la cuestión, me aparece en millones de lugares. Entonces, en pronombres como ella, en los posesivos, mie, en los determinantes como ciertes, cuantes, etc. ¿Sí? Bien. Por otra parte, la E tiene varios usos, ¿sí? Tiene, por un lado, este valor de singular genérico, ¿no? Por ejemplo, estoy muy atrasada, ¿tienen tiempo? ¿Sí? No sé, sí, María Marta, no te preocupes, empezamos más tarde, metele, no hay problema. Bueno, meto rápido. Entonces aparece como singular. Entonces yo puedo decir ella, existen formas como ella es une amigue mie, para referir a personas no binarias. Pero también puede servir como singular indefinido, como lo usa García Meseguer, cuando uno no sabe o no le importa, o no tiene en la cabeza una persona de un determinado sexo o de una determinada identidad genérica, puede perfectamente utilizar esta forma neutra. Acá sería el empleo neutro, ¿sí? Es triste olvidar a une amigue, el que sea, que esto es un fragmento del Principito traducido en lenguaje inclusivo. Bueno, pero también en plural tenemos esta ambigüedad. Puede utilizarse como plural no binario, entonces tengo todos, todas, todes, entonces tengo masculinos, femeninos y tercera opción, o como plural genérico, entonces todes, o les compañeres, o les amigues, o les chiques, ¿sí? Entonces, ven que tampoco es la solución, porque tiene el mismo problema en el fondo que el masculino genérico. Tiene un empleo específico, que sería el de la identidad, de las identidades no binarias, en comunidad con el masculino y el femenino,
o bien como genérico. Y como genérico, el problema que tiene esta E es que nuevamente vuelve a ocultar a la mujer. Ese es el otro problema, o sea, tantos años pidiendo que nos digan, no sé, presidenta, o que nos digan profesora, para que nos vuelvan a decir profesore o presidente. ¿Sí? Entonces acá también hay un problema que, bueno, que hay que resolver, que veremos qué pasa. Bueno, en la Argentina, la cuestión, como ustedes seguramente recordarán, del impacto que tuvo este empleo de la E, fue con la discusión respecto de el proyecto de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, en 2018. Que de pronto escuchamos en la televisión a una chica, la presidenta, creo, del Centro de Estudiantes del Pellegrini, que empezó a hablar y decía, bueno, porque aquellos diputados que voten en contra, de pronto que nos sorprendió. Y esto, que empezó ahí a surgir con visibilidad, ¿no?, mediática, causó reacciones diversas, que fueron desde la aceptación militante, ¿no?, y combativa de esta E a un rechazo absoluto, pasando por la burla, la ridiculización, la ironía, etc. Sea como sea, en todos los casos se trata, ¿no?, me parece que es importante verlas como enunciaciones disruptivas, ¿sí?, o sea, que buscan provocar y que, por lo tanto, permiten mostrar posicionamientos polémicos, ¿sí? O sea, el empleo de estas formas no es, ¿cómo decirlo?, sin impacto, ¿sí? O sea, producen, ¿no?, un efecto de un posicionamiento subjetivo del que lo usa, polémico respecto del binarismo establecido por el género gramatical y del binarismo también establecido por las normas sociales, digamos, es todo eso lo que está, ¿no? Y a la vez, por supuesto, implican respuestas a favor, en contra, etcétera, es lo que ocurre siempre, ¿no? Bueno, bien, entonces, un primer ejemplo que les propongo es uno nuevamente de Fernández, cuando era candidato a la presidencia, fue a hablar al Colegio Nacional Buenos Aires y ahí dijo: prometo trabajar para que cada chico, cada chica, cada chique, que no me lo aprendo todavía, eso, si ustedes lo quieren, tienen ahí el link para verlo, lo dice así, tenga un lugar en la escuela pública, ¿no? Fíjense que en este caso, ¿no?, en el empleo, ¿no?, de para cada chico, para cada chica, para que cada chique que no lo aprendo, él lo que hace, digamos, es, en este contexto, ¿no?, de campaña política, promete trabajar por la inclusión de los jóvenes y para eso desdobla, ¿no?, desdobla sus destinatarios en chicos, chicas, y agrega con un tono casi de fastidio, chique. El tono, ¿por qué agrega eso? Porque lo que muestra es una suerte de lo que, bueno, es una autora francesa, Jacqueline Notier, sostiene que se trata de una muestra de una no coincidencia entre el discurso de él y el discurso de los chicos que están en la escuela, ¿sí? O sea, marca esta, que no me lo aprendo todavía, lo que está señalando esa E, ¿sí? Es un discurso casi de lucha con él mismo, ¿no?, por utilizar una forma que no es la propia, ¿sí? Marca con ese empleo la existencia, ¿sí? Esta E es una huella, voy a ir más rápido, de algo que le es heterogéneo a su discurso, no le es propio, y señala con esa marca y con esa glosa, que no me lo aprendo todavía, bueno, como ese fastidio porque no le sale, porque no le es propia, marca una no coincidencia con el otro. Y evidentemente, en esa no coincidencia, bueno, voy rápido, se muestra un posicionamiento, si ustedes quieren, no conservador respecto de las identidades de género, sí, por un lado, pero por otro lado, ¿no?, sí, como un sujeto en lucha con él mismo, ¿no?, porque sus formas de decir son las del masculino genérico, eso es lo que le saldría naturalmente, es un sujeto que controla su discurso queriendo utilizar de manera voluntaria esta E para mostrar ese posicionamiento no conservador. Fíjense que es muy distinto esta
representación de ese sujeto, ¿no? Diciendo chiques, del que aparece en este cartel que les propongo ahora. ¿Ven? O sea, es un cartel que ha aparecido en la calle, que corrige, ¿no? Que marca con rojo, ¿sí? En la calle, médico y farmacéutico. Y pone médique y farmacéutico. Bueno, en este caso se trata de un colectivo que se denomina @inclusivo público, que justamente se propone desbinarizar la vía pública, ¿sí? Interviniendo en los carteles. Entonces, fíjense que está como doblemente marcada ahí la intervención, ¿no? Está marcada con el rojo, ¿sí? Y con la intervención, o sea, bueno, ellos dicen intervención, pero es una suerte de corrección, ¿no? De las palabras. O sea, está como focalizado, no en el contenido, porque no es que cuestiona que haya que preguntarle al médico o al farmacéutico si uno tiene un problema cuando toma el remedio de vagón. Lo que está poniendo en tela de juicio esa intervención en rojo es el uso mismo del lenguaje, ¿sí? Y por lo tanto, el uso binario del lenguaje. O sea, lo que tenemos acá, fíjense, lo que dicen ellas no se trata de una corrección, sino de un modo de cambiar la realidad. Lo empezamos hace poco porque no queremos vivir en un mundo binario, sino en un mundo en que entre todas estamos corrigiendo, entre todas las estamos inventando. Entonces, en el cartel, de alguna manera, queda como visibilizado un sujeto que no acuerda aquí ni con las normas académicas, las que tienen que ver con el masculino y femenino, ni con las normas sociales, según las cuales por ser hombre tengo que ser binario, ser humano tengo que ser binario, ¿sí? Y lo que se pone de manifiesto es un posicionamiento acá claramente combativo, ¿no? En contra del discurso heteronormativo, de cuya lógica hay que salir. Es esta la representación, de que aparece en este caso. No es igual al que aparece acá. Este cartel apareció, sos mi amigue, pero no te puedo ver, apareció el 20 de julio de 2020, en medio de la pandemia. Es un cartel, que pertenece a la agencia publicitaria de Pepe Albistur, el amigo del presidente, que decía, sos mi amigue, pero no te puedo ver. Bueno, evidentemente, este cartel obviamente respalda a su modo, ¿no? la política, ¿no? del aislamiento. Ustedes se acuerdan que había que quedarse en la casa y que no podíamos salir, entonces sos mi amiga, pero no te puedo ver. Va en ese sentido, respalda las políticas del aislamiento social preventivo y obligatorio que dictadas en el contexto de la pandemia. Y este uso del amigue, sí, bueno, ustedes no sé si lo recuerdan, pero 2 días antes, el 18 de julio de ese mismo año, el presidente había utilizado la E referido al Día del Amigo, en su discurso público, y había dicho, yo les pido que miren un cuadro dinámico para que vean qué ha pasado en los últimos meses y que miren la situación de Argentina, mírenla, porque esto es lo que les va a demostrar que ustedes y nosotros, todas y todes, hemos hecho un gran logro. ¿Sí? O sea que ven que hay como una respuesta en ese cartel a este discurso. Pero, fíjense, lo que es interesante, vuelvo a mostrarles el cartel, no sé si ven acá abajo lo que dice. Hay como un segundo título que dice, en el Día del Amigo, saludémonos a la distancia. ¿Sí? Entonces acá ven otro posicionamiento, porque no es lo mismo que el que tacha, pone médica en lugar de médico, ¿no? Que es un posicionamiento combativo. Este es un posicionamiento, ¿no? Medio raro, porque por un lado sos mi amigue, pero por otro lado, en el Día del Amigo, cuando podría perfectamente haber dicho, no sé, haber escrito en el Día de la Amistad. No hubiese sido nada complicado mantener, ¿no? una línea combativa, digamos. Sin embargo, el que aparece es un posicionamiento subjetivo medio inconsistente, ¿no? Porque por un lado parece manifestarse, ¿no? A favor del no binarismo, y por el otro, bueno,
se adapta o se adecua sin problema, sin cuestionamiento, a los discursos de la norma académica, ¿sí? O sea que no tenemos el mismo posicionamiento confrontativo y polémico que pudimos ver en el caso del cartel. Bueno, otros ejemplos, si voy terminando rápido, las traducciones. Hay traducciones, no sé si saben, El Principito fue traducido en lenguaje inclusivo, ¿sí? Entonces, tiene frases del tipo, les chiques tienen que ser muy pacientes con les adultes, es triste olvidar a una amiga, bueno, les adultes son muy extrañas, ¿sí? Además han hecho, digamos, ha sido un trabajo, ¿no? Porque no solamente cambiaron la E, sino que en los casos en los que, por ejemplo, decía exploradores, que sería digamos, común en cuanto al género, bueno, justamente para evitar, ¿no? Para ser más inclusivo, cambiaron exploradores por exploraderes, o sea, bueno, o sea, llevan, fíjense, ¿no? O sea, a dónde, quiero decir con esto, es como un trabajo con el lenguaje, que, bueno, que uno puede aceptar o no, le puede parecer bien o no, hasta faroleres, yo diría, hasta exploraderes, eso es cambiar, ¿no? Realmente el sistema de la lengua, ¿no? Es fuerte. Bueno, esta traducción además incluye el voceo, bueno, muy rápido, pues no importa. Lo que aparece acá, lo que a mí me importa mostrar es que lo que aparece aquí en este tipo de traducciones, que es un problema para la traducción, la cuestión del género inclusivo, ¿no? Porque ¿qué hacemos cuando tenemos una obra de teatro, una novela, una serie con un personaje no binario? ¿No? ¿Cómo se traduce eso? O sea, hay que pensar todo esto. O sea, me parece importante tener en cuenta todos estos posicionamientos, ¿no? Lo que me parece que lo que ocurre aquí con esta traducción es que hay como por lo menos es un gesto de reconocimiento de la diversidad y de búsqueda de inclusión, ¿no? O sea, hay como un uso reflexivo del lenguaje. Y un último caso que quiero mostrarles es esto ha ocurrido en septiembre de 2022, es decir, hace un mes, se dieron los primeros títulos en la Universidad de La Plata, con lenguaje inclusivo, ¿no? Abogados y profesores. ¿Está? Bueno, entonces la pregunta que nos podemos hacer, ¿estamos frente a un cambio lingüístico? ¿A qué se denomina cambio lingüístico? Bueno, ustedes saben, las lenguas no son inmutables, las lenguas no hablamos igual, ni escribimos igual que en la época del CID, ¿sí? O sea, si ustedes leen el CID en su versión, digamos, de la época, van a ver que es muy distinto el español que aparece ahí, el español que usamos hoy. O el Martín Fierro, ¿sí? O sea, hay variaciones, ¿no? Las lenguas varían con el tiempo. O sea, las lenguas, Saussure dice, el tiempo que asegura la continuidad de la lengua, o sea, decimos perro porque nuestro abuelo dijo perro y nuestro bisabuelo dijo perro. Las lenguas son inmutables en un sentido, pero al mismo tiempo mutan. El tiempo hace que muten, ¿sí? ¿Cuándo se produce el cambio lingüístico? Bueno, cuando una forma, estamos todo el tiempo en variación, cuando una forma alternativa empieza a luchar con una forma que ya está, ¿no? Entonces la quiere echar, ¿no? La golpea para un lado, la golpea para el otro, y a veces se impone la nueva, y a veces mantiene la vieja, pero muchas veces se impone la nueva, y cuando se impone la nueva se produjo el cambio. ¿Sí? Un ejemplo de los cambios se producen, digamos, tanto en el mundo, en el ámbito de la fonética, por ejemplo, en el español de Buenos Aires, uno de los cambios que se han producido ya es el ensordecimiento de la Julia, el uso, ¿no? Sonoro de, lo que se escribe con ella, ¿sí? Se ha ensordecido. Existen, por supuesto, personas que siguen usando la lluvia, pero el cambio se ha ensordecido en general, se ha ensordecido ese sonido. También se producen cambios a nivel morfológico, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de, no sé, el verbo quedarse, uno se queda con las llaves, pero también existe me quedo
me las quedo, ¿no? O sea, que se transitiviza un verbo que tiene una preposición. O, por ejemplo, otro cambio que se está produciendo en el español de Argentina con bastante fuerza es la desaparición lo que se llama el pluscuamperfecto de subjuntivo en casos en los que debería ir por el presente. Entonces, cosas como, sí, no sé, la primera junta le pidió a San Martín que vaya a liberar Chile. ¿Sí? Lo que corresponde según la norma es que fuera, ¿sí? Bueno, pero es sumamente habitual, o sea, el cambio está como, ven, ahí está como vemos los dos, ¿no? Y los jóvenes, ¿dónde está la joven que tengo? La jovena, ¿dónde está la que tenía? Lucía, ¿vos cómo decís? Daniela, ¿qué dices? Suena normal, ¿no? La primera junta le pidió a San Martín que vaya y que resuelva el problema. Yo hubiese dicho que fuera. Ay, qué suerte. Bueno, pero tengo bueno. 42, no soy tan joven. Bueno, ¿y vos qué dirías, Lucía? No, también que fuera, pero soy licenciada en letras también. Bueno, ok. Pero es muy frecuente, sí, es muy habitual este empleo, lo deben escuchar todo el tiempo, el uso del presente en lugar del pluscuamperfecto. O sea, son cambios que se están produciendo, también a nivel léxico, todo el tiempo tenemos palabras nuevas que se van incorporando o que van cambiando de estatus. Yo que sé, por ejemplo, no sé, el verbo caber, ustedes saben bien, que es irregular, cupo, ¿no? Cupiste, etcétera, pero te cabió. Y te cabió es una innovación, ¿sí? Irregular, para indicar, bueno, otro significado, pero hay cambios de ese tipo, ¿sí? Bueno, obviamente, cambios morfológicos, en fin. Lo que sí se puede decir, porque no quiero ocupar más tiempo, es que los cambios no se producen ni por decreto, ni por imposición. O sea, los cambios se producen, yo qué sé, ocurren, justamente, como dice Saussure, porque hay hablantes y porque el tiempo pasa. Es la combinación de ambos elementos lo que hace que el cambio, que es imperceptible, que es gradual, que es inconsciente, un día se produce. Y de pronto vemos, ¡tac!, un cambio que se transformó. Pero tampoco, o sea, una de las características del cambio, no se producen por decreto ni por imposición, pero tampoco se los puede impedir. O sea, tampoco viene una ley que diga no se usa más el lenguaje inclusivo, porque no funcionan así los cambios. De hecho, un ejemplo contundente en este sentido es el caso del voceo en el español de Argentina. El voceo estuvo prohibido, pero prohibidísimo, desde el siglo XIX, o del XVII, les diría, pero en Argentina ni se enteró hasta el XVIII, que empezó que las reglas le llegaron y dijeron, no uses el voceo porque es agramatical, es vulgar, es un desastre el voceo, es de los pueblos bárbaros, no se usa más el voceo. El siglo XIX fue terrible en contra del voceo. ¿Y qué pasó? Al final, ¿qué ocurrió? Lo tuvieron que aceptar. ¿Sí? Tardíamente, en 1982, recién ahí, la Academia Argentina de Letras dijo, de acuerdo, voceen, porque no lo puedo impedir. O sea, los cambios no se imponen ni se impiden, ¿sí? Pero lo que ella... Marta, sí, ya estoy terminando. Estoy terminando. Se nos corta el Zoom y media, así que... Bueno, se termina en esto, ya está, es lo último. Lo último que quiere decir, el cambio lo que tiene como característica, el cambio, lo que está ocurriendo, es que ocurre en muchas lenguas. Esto es el punto, ¿no?, como central. Y que es diferente de todos los demás cambios. Entonces yo creo que es importante en la formación profesional, en el trabajo cotidiano, ¿no?, como hablantes, como personas, ¿no?, que tenemos que interactuar con otros, tener en cuenta, tener una mirada reflexiva acá. ¿Qué es lo que queremos, no? O sea, tenemos que tener una actitud atenta, ¿no? Y un criterio sensible. Y si bien tenemos que saber qué dice la Real Academia y tener opciones, ¿no? Bueno, saber que todo esto está en juego, todo esto de lo que acabo de hablar, no hay una solución. Yo no sé qué va a pasar, si va a haber una E finalmente que se va a imponer, si no se va a imponer, si va a quedar en algunas palabras y no en otras, eso no lo sabemos. Pero mientras tanto hay algo que se está jugando que tiene que ver con la visibilización de la mujer por un lado y de la visibilización de otras identidades de género. Y ahí me parece que es importante que podemos, ¿no?, reflexionar y tener en cuenta todo esto. Bueno, en síntesis,
tenemos opciones distintas, opciones que dicen está mal el lenguaje inclusivo. Esta, por ejemplo, es Concepción Company, que dice el lenguaje inclusivo es un distractor, es engañoso, porque en realidad nos ocupamos de esto, pero no nos ocupamos de la violencia de género, por ejemplo, o sea, esa es su posición. Otros que dicen no, el morfema E permite expresar la inclusión y pone en evidencia, ¿no?, que el significado genérico masculino está en crisis, o sea, la posición adversa. Creo que lo único que se puede decir, más allá de estas posiciones que son ideológicas, ¿no?, o políticas, bueno, es que efectivamente lo que hace el lenguaje inclusivo, sobre todo la marcación con la E, es una marca, ¿no?, o la huella de este elemento heterogéneo, ¿no?, que lo que hace es cuestionar y dejar huella de ese cuestionamiento, ¿sí? Y mostrar justamente esto que les digo, ¿no?, este reflejo de que tomamos conciencia, que hay como una suerte de control frente al lenguaje. Bueno, listo, no quiero abusar más. Mil perdón por el tiempo que me pasé, fue mucho más largo. Disculpen, mil disculpas. Tenemos 6 minutos. Ay, ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Yo tengo una consulta, perdón. Sí, Rosario. La cámara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería hacer una consulta respecto de la mención de los elementos gramaticales que permiten incluir a las minorías invisibilizadas. Yo justo estoy escribiendo mi monografía para escritura de oratoria acerca de la resolución del Ministerio de Educación porteño que regula el uso neutro, se podría decir. Pero mi pregunta es, ¿cómo menciono la E, la X y la arroba como una manera colectiva sin caer en errores? Porque yo estuve poniendo elementos gramaticales neutros. Recursos, son recursos. Ok. No son elementos gramaticales, neutros. porque la X es una letra, la arroba es un símbolo, y la E, bueno, podemos llamarlo morfema de género, pero para englobar son recursos lingüísticos que, bueno, que permiten, más creativos, si querés, yo les puse ese nombre, recursos más creativos para evitar la mención de género. Perfecto, buenísimo. Y si yo pongo que son neutros, estoy cayendo en un error, ¿no? Porque porque el neutro puede ser sinónimo de neutro la E, pero puede ser la identidad justamente no binaria, que no es neutro. Claro. ¿No? Okay. O sea, el no binarismo no es una neutralidad, es una posición, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, el problema de la palabra neutro es esa, ¿no? O sea, recursos que permiten dar cuenta o que son formas no binarias, eso podés poner. Recursos lingüísticos del no binarismo. Gracias. Buena suerte con la monografía. Está bien, muchas gracias. Materia. Sí, me sirvió muchísimo este seminario y aproveché para sacarme un par de dudas y la verdad que se me aclararon un montón de cosas. Bueno, buenísimo, qué suerte, me alegro, Rosario. Qué rica. Gracias. Yo sí puedo un par de comentarios, pero no tengo... Dale, Lucía. No, que me pareció muy interesante, como siempre, escucharte y como que me surgieron muchas cosas. Y una también que ahí, en función también de esto que pone Claudia Calvosa en el chat, no vi. Pone algo así como el uso de los infinitivos en los discursos. ¿Viste? Cuando la gente empieza a hablar y dice, bueno, agradecer, ¿no? Como que también es una marca que se usa un montón. Y nadie va a la RAE a preguntarle, el presidente dijo agradecer, ¿no? No, hay una cosa, ¿no?, de violencia con la E, ¿no? Por eso decía que despertó reacciones, ¿no? Sí, nadie, el presidente dijo, yo tengo una foto del del sábado ese en el que Cristina lo ungió como candidato a presidente, y él dijo, y el videograf dice lo mismo, yo le dije que lo piense. Lo dije, ya se lo dijo, ella ya lo pensó, ya decidió, ya era candidato, y sin embargo dice, yo le dije, y nadie hace una consulta a la RAE por eso, obvio. Sí, claro, como que tiene que ver con la E, ese es el problema, está en juego eso.
Es eso. Sí, Eso es lo que dispara, ¿no? Tanta violencia. Como una cierta sensibilidad que el tema claramente despierta, pero por otro lado, por ejemplo, yo tengo una amiga que trabaja, hace medición de impacto en políticas de salud y educación, y escribió un informe para un organismo internacional sobre cómo algunas políticas impactan distinto dependiendo del género, ¿no? Lo digo rápido porque es cortito para el tiempo que tenemos. Y ese organismo internacional al que ella le presentó el informe tenía como una especie de vedor de género, como un corrector de género, ¿no? Y ella le presentó el trabajo, vos te haces un banquete con las correcciones, porque no hay ninguna corrección respecto de las cuestiones que ella señalaba, de la cuestión de cómo impactaban las políticas en las cuestiones de género. Todas eran, no pusiste los, las, la barra, ¿no? Y la E, y cómo marcar cosas, pero después como finalmente, en las cuestiones que son clave también, ¿no? De cómo impactan ciertas políticas, no había ninguna mención. Pero eso es más grave todavía, mucho más grave. Entonces también después, como digo, a mí me parece bien que se incluyan, que se abran las opciones, pero de repente me parece que eso también esconde, como ocultas otras discusiones que no se están dando también, ¿no? Como porque, porque todo el mundo se sienta a ver qué dice la RAE, si se adapta, y bueno, vos decías bien, Socio dice, bueno, la lengua es sincrónica y diacrónica, en un momento es una foto y después va cambiando. Exacto. Y veremos qué pasa, hay que aceptar. Los hablantes decidiremos finalmente qué es lo que queda. Pero sí es cierto, pero digamos, podés decir por lo que mencioné de Concepción Company, que ella dice que oculta otras, bueno, no tiene por qué ocultarlas. Obviamente el hecho de ser inclusivo en el lenguaje no evita la violencia de género, no tiene nada que ver. Pero sí me parece que ilumina en algún lugar las cabezas, ¿no? La discusión al menos, no digo que haya que usarlo, la discusión me parece que visibiliza. Bueno, ahí tengo un filósofo que seguro diría, no sé, tu opinión sería muy importante acá, José Luis, pero que permite, ¿no? Como abrir, ¿no? Discutir, poner sobre la mesa cuestiones que son importantes, que tienen que ver con las identidades de las personas, lo cual no significa que no te tengas que ocupar solamente de la E, porque ocuparte de la E es una ridiculez, obviamente, si te ocupas solo de eso, pero si va acompañado, o sea, me parece que son cosas que pueden ir de la mano, ¿no? No sé si te entiendo bien tu intervención, Lucía. Sí, pero sí. Como que me parece importante, pero a veces como que se le da tanta importancia a eso que se pierden otras discusiones, ¿no? Que habría que dar también. Claro, exacto. Miren, son 31 y todavía no se nos cortó la transmisión. Así que lo que hacemos es, María Marta, te súper agradecemos tu charla. Bueno. Ojalá podamos seguir profundizando estos temas. Desde el departamento te agradecemos muchísimo y también a ustedes que hayan venido a esta charla. Mientras no se corte, volvamos a hacer las preguntas que querramos, al menos por 5 minutos más. ¿Qué les parece? ¿Alguien más quiere hacer una intervención? Yo primero quisiera felicitar a María Marta, una clase clarísima y que tomó todos los cuestionamientos que se hacen en forma de lenguaje inclusive y las explicaciones. Ahora, una contradicción cuando uno trabaja con lenguaje claro en el ámbito del derecho. Claro, existe toda esta discusión, claro, está buenísimo eso que estás planteando. Claro, entra porque, por un lado, proponemos la concisión, claro, es decir, el máximo en el mínimo espacio, y por otro se presentan desde tribunales inferiores a las Cortes Supremas de provincias, escrito en el lenguaje inclusivo, que alargan, que hacen este desdoblamiento, que terminan, bueno, con la monotonía y la pérdida de sentido. Claro. Sí, no. Yo creo que habría que proponer algún tipo de solución, ¿no? A eso. Sí, sin duda. Sí, un poquito, no te escucho muy bien. ¿Ustedes la escucharon bien? Pues a mí se me cortó un poquito, ¿no? Pero sé que mencionaste el lenguaje claro, que es como
¿no? El otro gran tema, ¿no? Sobre el uso del lenguaje. Por un lado, el uso del lenguaje inclusivo, por otro lado, el uso del lenguaje claro, que evidentemente, bueno, entran a veces en colisión, ¿no? Entran en colisión, porque a veces, bueno, todas, todes, bueno, atenta contra la economía del lenguaje, atenta contra muchas veces la claridad, porque uno se queda como enganchado, ¿no? Porque justamente estos elementos disruptivos, estos elementos heterogéneos, ¿no? De heterogeneidad enunciativa, como que captan la atención también. Entonces uno también se queda como enganchado ahí en esa y cuando, es como cuando uno lee, ¿no? No sé, yo siempre les digo a los estudiantes, ¿cuál es el problema? ¿Se fuera estudiante? Sí, estoy fuera. Bueno, que cuando uno lee una monografía o un texto escrito por un estudiante y dice, de cualquiera, y lee, ¿no? Un error, que hay un error, sigue leyendo, pero se quedó, viste, con el error ahí, y no sé, una S en lugar de una, ¿no? Se quedó como enganchado con un ojo ahí, siguió leyendo, y lo que, después el otro ojo vuelve, esto lo dice Silvia Ramírez, que me parece buenísima la metáfora, uno llega, después, vuelve con el segundo ojo a donde estaba, pero ese pedazo entre la S que estaba mal puesta y hasta donde llegó el otro ojo, no se entendió, porque justamente hubo algo que perturbó la comprensión del texto, ¿no? Y lo mismo pasa con esta E, ¿no? Que es como una marca que llama la atención, que dice, bueno, uno dice, bueno, ¿cuál es qué posicionamiento hay acá, ¿no? De polémico, disruptivo, adecuado, adaptado, políticamente correcto, ¿no? Uno se queda pensando en esas cosas cuando aparecen estas formas. ¿Por qué la usa? Y entonces atenta, ¿no? Contra la comprensión del resto. Pero por otro lado, no, además de los estiramientos, que vos podés usar la E y ahí no es que sea, no hay estiramiento, pero sí tiene ese problema que uno se queda enganchado en cuál fue la interpretación o cuál fue la posición que buscaba generar, ¿no? La reacción que buscaba generar y que usó, y la comprensión del texto. Es cierto que ahí colisionan, pero bueno, uno puede seguir trabajando en lenguaje claro, en otras cuestiones, como por ejemplo estiramientos de otro tipo, ¿no? Que las oraciones sean más claras, que en la extensión de las oraciones, ¿no? O sea, hay miles de problemas, ¿no? En relación con el lenguaje claro. O sea, que creo que son dos temas, ¿se entiende lo que quiero decir? Son dos temas que hay que ver en conjunto, pero el lenguaje claro tiene también otros elementos para trabajar, ¿no? Que tienen que ver con la claridad de la expresión, ¿no? Que no se limita, que es cierto que los desdoblamientos pueden ir en contra de la claridad, la E puede tener este conflicto de que, bueno, que uno se queda como enganchado por qué utilizó la E, eso es cierto, y en este sentido atentan contra la claridad del texto, pero bueno, sí, creo que ahí, ¿no? Hay que trabajar la claridad del texto desde otras perspectivas, en la totalidad, no solamente por el uso del lenguaje inclusivo, a eso me refiero, ¿no? Pero sí, sin duda, hay colisión entre ambas pretensiones, ¿no? Ser inclusivo y ser claro. Sí, eso es cierto. La que trabajó sobre eso fue Ivana Basset, ¿vos la conocés? Muchísimo, y ha trabajado estupendamente. Sí, encantadora además. Sí. Y muy seria. Ivana trabaja muy bien en esa relación entre lenguaje inclusivo y lenguaje claro. Sí. Claudia, vos tenías el micrófono encendido. ¿Querías hacer alguna intervención? Daniela levantó la mano también. No, lo que yo quería era agradecerle a María Marta todo esto y decirle que realmente tenía mucho interés en saber cuál era tu postura frente a esto, tus ideas y, bueno, cómo afrontabas toda... Bueno, viste, mi postura, yo describo lo que hay, no tengo una postura, no estoy a favor ni en contra, describo lo que hay y me parece que no sirve decir está bien, está mal, es lo que existe, ¿no? Y tratar de entender por qué existen y qué efectos de sentido producen las apariciones de estas formas. Nosotros tenemos en la universidad una colega que usa la E y no se equivoca nunca.
Nunca, porque es muy difícil, ¿no? No equivocarte. Y no se equivoca nunca. Y lo usa con una naturalidad que, bueno, es como que, bueno, es así el lenguaje. Entonces ahí no perturba, no es, casi no es disruptiva ahí, porque forma parte de un, ¿no? De un entramado lingüístico que justamente no tiene heterogeneidad, ¿no? Es como, es así el español, es la sensación que uno da, que da ese discurso. Pero no es frecuente ese empleo, ¿no? O sea, lo que uno observa son que empiezan con la I y después pasan a la O, ¿viste? En la segunda oración pasaron a la O genérica, ¿no? El caso de Albistus, ¿no? En el día del amigo, no, sos mi amigo, no te puedo saludar, pero en el día del amigo, ¿no? O sea, que como inconsistente, ¿no? Entonces, o sos políticamente correcto, querés hacerte, ¿no? El progre, o, bueno, o cuál es tu posición, o sea, sos combativo. Me parece que todos los posicionamientos, bueno, dicen algo, o sea, dicen algo, ¿no? Pero bueno, yo no puedo usar la E, a mí no me sale, no forma parte de mi modo de hablar por el momento, pero lo que sí noto, eso que les decía al principio, es que toda esta discusión en torno a la inclusión por medio del lenguaje, a mí me sirvió, de pronto veo que no estoy diciendo lo que quiero decir. Y entonces, uy, qué linda, pongo barras, pero me sirve, y en la clase digo, bueno, chicos, chicas, tato, ¿no? Pero bueno, no puedo decir chiques, no me da, no me sale. No me sale, pero bueno, acepto y me parece bien, no me parece mal el que diga chiques, yo qué sé, es así, ¿no? No, bueno, pero lo importante es... Bueno, es como una descripción del lenguaje, la situación, de la foto, como decía Lucía, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que existe? Que esto existe y que está pasando y que es un... y que no vale la pena ni prohibirlo ni exigirlo, porque no es así como funciona el lenguaje. No es así. Así es. Daniela. Sí, yo me quedé con esta frase de no se impide ni se impone, me gustó mucho, pero también me pasa en lo profesional. Una cosa es la decisión personal de cómo hablo yo, sí. Y la otra, me tocó trabajar en una institución donde por regulación era los chicos y las chicas en un colegio, como vos decías, las familias, o sea, se hacían los mails eternos, pero se hacían así, y la dificultad de definir cuando no hay un posicionamiento, ¿no? El desafío de manejarse con poblaciones, con participantes, con estudiantes, con colegas, cuando uno habla de parte de una institución y no hay una definición institucional respecto de cómo referirnos. Me parece que ahí es ese desafío de cuando las instituciones empiecen a definir posiciones más claras, claro. Es donde se va haciendo como ese cambio que no se puede imponer, pero que tampoco se puede impedir. Mirá, con una colega hicimos un trabajo sobre las disposiciones de las universidades hasta hasta 2020 creo que tomamos. Muchas universidades nacionales tienen como instructivos administrativos para el empleo tanto en las comunicaciones administrativas universitarias como en el empleo de las tesis, de los trabajos prácticos, de los estudiantes. Admiten, digamos, ninguna, hasta donde yo vi, ninguna obliga, y no prohíben, ¿no? Son básicamente, abiertas. Pero bueno, por ejemplo, esto que les mostré al final de los diplomas, es todo un problema, o sea, ¿cómo, digamos, porque... discutíamos el otro día con Lía, cuando volvíamos, ¿no? de la universidad, los graduados, les graduades, ¿sí? Que justamente reclaman no ser ni masculino ni femenino, o sea, que tienen en el documento la opción no binaria, no sé cómo, yo no vi un documento no binario, no sé cómo es, masculino, femenino, no binario, dice, o... No, es con X, según un decreto del año pasado. Pero dice otro, ya sé que va con la X, pero es otro, femenino, masculino, otro, no binario, ¿qué dice? Bueno, me tendría que fijar, eso no lo sé, pero vos decís que dice la X. Sí. Ok, o sea, ponés masculino, femenino, X, esa sería... Es MF, y según el decreto creo que es 476 del 21 de Alberto Fernández. En Argentina se hizo por decreto. Ok, y entonces es MS y X.
Esas son MF y X, yo creo que sí, sí. Bueno, entonces yo creo que vamos a tener que, no sé, me parece que por ahí esa es una manera, ¿no?, de resolver el problema de los diplomas, ¿no? Que si la persona tiene un documento que dice X, hay que poner X en el diploma. Creo yo, no sé. Me parece que es una solución, digamos, es un problema. ¿Qué vas a hacer? ¿Poner licenciado? Si es una chica, ¿no? O una persona no binaria. Me pones la O. O a la inversa, le pones la A y es un... Pero en el caso de los diplomas se puede consultar antes de emitir los diplomas. Sí, a la persona, pero la universidad tiene que haber aceptado, haber hecho una reflexión sobre qué va a hacer. Sí. ¿No? O sea, es como un tema, ¿no? O sea, esto que vos decís, Daniela, o sea, ¿qué hacemos cuando no tenemos una no es una legislación, ¿cómo se llaman? Una normativa. Un lineamiento. Claro, una normativa, lineamientos institucionales, ¿no? Pero yo creo que es una discusión que se viene. Porque va a haber... Sergio, ¿vos querías hacer una intervención? Sí, pero en parte es la misma pregunta de Daniela, porque mi pregunta apuntaba a eso, que aún cuando uno no toma una postura, cuando vos tenés que tomar una decisión institucional, estás tomando una postura aún no tomarla, digamos, pues tenés que decir, se permite todo o no, qué sé yo. Tu posición, digamos, es más bien que si, por ejemplo, las tesis del doctorado, de maestría o licenciatura, los estudiantes podrían y deberían elegir. No, deberían no, pero si alguien viene y te dice, yo necesito usar el lenguaje inclusivo, vas a decir, ¿no? Por eso es tu posición, digamos, que los estudiantes elijan, básicamente. Sí, pero sí me parece importante que, digamos, hay distintas opciones. Uno puede, como tiene la universidad, no sé si ustedes vieron, pero muchas de las normativas, los reglamentos de la universidad, dicen, la primera oración hay un asterisco que dice, bueno, el masculino, aquí se utiliza por cuestiones de economía, el masculino genérico, pero se lo lee como inclusivo de todas las identidades. A mí me parece que esa es una opción muy legítima. Me parece una opción legítima, o sea, estás diciendo, bueno, el español, el problema es que el español tiene todo este problema gigante del género gramatical, y entonces, o bien somos poco claros, como así decías, o estiramos, o somos, duplicamos, ¿no? Y es insoportable. O bueno, o admitimos la E, o las formas que sea, pero yo creo, Sergio, me parece que si hay un estudiante que dice yo quiero escribir mi tesis en lenguaje inclusivo, bueno, que haga un esfuerzo, porque tiene que hacer un esfuerzo gigantesco. Y lo tiene que hacer. Bien, pero entonces tu idea es que no hay opciones ilegítimas siempre y cuando sean consistentes. Exacto. Para mí esa sería la postura, ¿no? Sí, para mí sí. Por ahí es muy anti-RAE, muy anti-RAE. Pero bueno, realmente pienso eso, que tiene que ser consistente, como todo, ¿viste? Pues, tiene que ser coherente en la vida. A mí lo de Alquistum me parece realmente deplorable, ese cartel me parece deplorable. ¿No? Pero bueno. Bueno, un lujo, María Marta, te agradezco muchísimo. No, gracias a vos.